así sea en las paredes, aparecen las palabras de nuestra revolución triunfante y le llega más el mensaje. Mientras más censura, más llega el mensaje. Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de YouTube. Sigan con la censura. Los felicito a los que tomaron la decisión. Felicitaciones. Un bono de productividad por imbéciles. A todito. Empleado del B. Imbécil le dijimos. Yo te digo, Agustín, yo debo confesar que yo soy un seguidor de los comentarios de Nicolás Maduro porque es el tipo más cómico que he visto en mucho tiempo. Dice una pavada tras otra, es de una ignorancia. Ustedes recuerden solamente una de su canal de YouTube que él creía que estaba diciendo algo serio y decía que un submarino de propulsión nuclear en las aguas del Caribe violaba el Tratado de Tlatelolco, confundiendo propulsión nuclear con armas nucleares. Vive confundido todo el tiempo y es muy interesante para los que conocemos estos personajes la cara con que lo mira Diosdado Cabello, tipo, ¿cuándo te voy a poder comer, no? Sí, efectivamente. ¿Y dónde están, Carlos? ¿Eso parece un búnker militar? Mirá, hay sobre esto una información de inteligencia que dice que los tres, es decir, Diosdado, Maduro y Padrino López, duermen en el búnker que está al lado del aeropuerto y a 30 metros de profundidad, en habitaciones cercanas, según se comenta, porque se vigilan unos a otros. Están todos desconfiando de quién puede traicionar y obviamente es un absurdo pensar que una estructura militar como la norteamericana, que pudo bombardear los enriquecimientos de uranio que se hacían en las cercanías de Teherán, en un super pozo de 90 metros de profundidad, con concreto hecho en serio, con toda la tecnología de última generación, no pueden vulnerar este búnker de 30 metros de profundidad. Ya tu gente en el pasado, cuando hemos hablado de esto, mostró todos los videos, no es necesario mostrarlos de vuelta. Lo que está claro es que esta gente está desesperada porque se la ve venir y la mayor desesperación que tienen es el silencio absoluto de Moscú y Beijing. Exactamente. Mira, acá hay una última información que te quiero mostrar. El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió nuevas imágenes del que podría ser la sexta embarcación de narcoterroristas abatidos en el Caribe. Bueno, esto también ha sido publicado el día de hoy, con lo cual siempre ustedes verán, tenemos Pero debe ser momento. hace muy poco rato porque yo estuve viendo hasta antes de entrar contigo la información y no estaba el sexto navío, ¿eh? Mira, la gente está muy contenta con estas transmisiones porque incluso estamos anticipando muchas cosas y estamos manteniendo informada minuto a minuto a la gente con estas crónicas de la lucha contra el narcosocialismo venezolano. Carlos, si te parece, podemos leer algunos mensajitos que nos han dejado. Aquí Diego Hidalgo se convirtió en miembro del canal, gracias por eso, gracias a este usuario por mandarnos esta contribución económica. Diego Hidalgo desde Chile dice: Agustín, ¿tenés fecha para venir a Chile? El 16 son las elecciones, sería genial contar con tu apoyo para impulsar el movimiento nacional libertario. He estado hace apenas un mes, Diego querido, hace apenas un mes que fui para allá precisamente a ayudar con eso. Adriana Pellegrini, gracias por tu donación. Dice aquí este usuario desde España: todo nuestro apoyo. Acordaros de Zapatero y Sánchez, cómplices del narcoestado. Viva la libertad, carajo. Hemos mencionado esto, déjame un instante decir que estamos siguiendo el tema de la complicidad de Zapatero, de Rodríguez Zapatero con el narcoestado colombiano, su relación con Delcy Rodríguez, el intento de armar un gobierno títere para que se escapen unos y protegerse otros, y también estamos encima del caso de Pedro Sánchez. Ya más adelante vamos a avanzar con más precisión sobre el tema español. Aquí Ricardo dice: Cuba, Brasil y otros aliados de Maduro pudieran atacar a Estados Unidos. ¿Por qué claro está estos antes mencionados no van a decir la verdad? Bueno, atención, Brasil ya ha comunicado oficialmente por Itamaraty que en este conflicto es neutral y que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Y en su momento yo quiero recordarte que nosotros anticipamos acá que Nicolás Maduro había pedido una extracción vía el ejército de Brasil y la cúpula del ejército de Brasil le dijo al presidente Lula que no y cerraron la frontera con Venezuela. Es decir, hoy
no puede ingresar nadie de Venezuela a Brasil sin pasar por lo que llaman la triple vigilancia de frontera. Aquí Matías dice, hola estimados, pregunta para el doctor Rukauf. Vimos que con el ataque de Irán, el ataque fue sorpresa. En este caso con Venezuela la estrategia es distinta. ¿Es porque Trump quiso inicialmente evitar la guerra? No, miren, lo que pasa es que nos vamos olvidando. A Irán, el presidente Trump le dio un plazo de tiempo para cesar con el enriquecimiento de uranio con destino a armas nucleares. 60 días. Atacó en el día 62. Exactamente. Giselle dice, Operación Tuntún para Diosdado, lo que le gustaba hacer, pero ahora es Operación Trump. Las operaciones Tuntún son estos allanamientos inesperados de la dictadura contra opositores. Efectivamente. Teresita García, gracias por tu donación, un gran abrazo. Aquí dice Luis, vamos Agustín contra estos zurdos que son el enemigo. Saludos desde Uruguay, abrazo hasta Uruguay. A todo izquierdista que esté en este canal pueden ir a alistarse para que vayan a defender en Gaza acompañando a Petro, dice Alexandra. A veces nos acompañan los trolls de izquierdas y se meten en el canal a quienes les mandamos un abrazo. Petro también nunca va a ir porque su antecedente cuando estaba en la guerrilla es que nunca pisó la zona de combate, ¿eh? Petro es de lo que gritan mucho, pero hacen poco. Aquí dice Ronald, al caer Maduro, ¿cómo se puede gobernar ese país? Las instituciones están llenas de corruptos, las calles llenas de grupos paramilitares. No veo nada fácil la labor para Corina. Saludos desde Costa Rica. Hay un comentario que ya lo hicimos, pero lo reitero acá. En el operativo UNITAS, donde todo Occidente está acompañando a Estados Unidos, ya está por terminar, que se ha hecho a la altura de Jacksonville, en las costas de Florida. Uno de los trabajos de ese grupo de análisis multinacional fue cómo solucionar el problema de un país con gobierno vacante. Mira, en el caso de la nota extensísima de The New York Times que recién mostrábamos, hay solo una voz en un párrafo de un asesor de Corina Rodríguez Machado, que es el señor Pedro Urruchurtu, quien en esta nota afirma que ya tenían coordinado con la administración Trump un plan para las primeras 100 horas tras la caída de Maduro. Según este señor, asesor de Machado, ya hay un plan diseñado que contempla la participación de aliados internacionales encabezados por Estados Unidos, con lo cual sí, efectivamente no es que si cae Maduro va a quedar todo librado a la buena suerte de la gente que está allí, sino que hay un plan supuestamente ya sobre la mesa. Te cuento que seguimos creciendo, Carlos, tenemos 16.500 personas en este momento mirándonos. Elías dice, Diosmeado Cabello se va a volver a orinar. Bueno, un abrazo. Aquí dice esta usuaria Candela, Agustín, gracias por tu trabajo de investigación y la claridad con que acercás información a quienes no siempre estamos tan al tanto. Quisiera preguntarte sobre el conflicto en Gaza, con tantas versiones distintas circulando, ¿cuál es tu mirada al respecto? Mira, yo te tengo que confesar que me dedico a la región americana. Yo, digamos, lo que hago es análisis político de América. Fíjate que prácticamente no me meto con cosas de Europa, mucho menos con temas de Medio Oriente. Por eso es que yo no he hecho en este canal ninguna transmisión sobre el tema de Gaza, así como tampoco he hecho ninguna transmisión sobre los temas de Ucrania. A mí me quedan demasiado lejos y prefiero hablar de países a los que además conozco personalmente, conozco a sus líderes políticos, en muchos casos en persona. Esos asuntos, lamentablemente, les invito a que busquen otros analistas porque a mí me quedan lejos y no me gusta hablar de las cosas que no conozco bien. No sé si vos, Carlos, tenés alguna posición al respecto o alguna... Sí, yo tengo muchos estudios respecto a esto escrito, pero no da para este momento. Quizá algún día podamos hacer algo específico sobre el drama de Medio Oriente, que es un drama sumamente complejo y que viene desde el mismo inicio del Estado de Israel, pero vale la pena solamente recordar que todos los vecinos de Israel lo desconocen como Estado. En consecuencia, para que haya una solución, lo primero es que sus vecinos digan, no quiero que desaparezcas. Después de eso se puede hablar de los demás.